Muy bien, muchas gracias a todos colegas por esta invitación del CR de Arequipa, uno, Cusco, y qué bueno que hagan estas capacitaciones para nosotros los colegas, licenciados en enfermería y demás profesionales. Muy bien, el día de hoy, después que ustedes ya vienen de almorzar, me imagino que ya tienen la serotonina activada, ¿cierto? Pero ello ya lo van a ir viendo en el otro tema, que es insulinoterapia también, ¿cierto? Yo les digo que se pongan atentos, que me escuchen y al final puede haber algunas interrogantes y se puede impartir unos comentarios y soluciones para algunas alternativas que ustedes contengan durante esta pequeña ponencia, ¿cierto? Es más que todo, es un recordar, ¿correcto? A los colegas que tienen ya la experiencia, la experticia en el manejo, pues, del drenaje torácico. Bueno, quien les habla a cargo de esta ponencia es Cristian Jonathan Álvarez Cruz. Soy licenciado en enfermería, maestrando en salud pública, ya por sustentar egresado, presidente de la Asociación Peruana de Enfermería Prehospitalaria, licenciado especialista en cuidados intensivos de la Universidad María Auxiliadora, licenciado especialista en emergencias y desastres, el cual los dos especialidades yo las vengo ejerciendo, ¿ya? Y licenciado en enfermería de la Universidad San Pedro, instructor de soporte vital básico, soporte vital inmediato, por el Plan Nacional de Resucitación Cardiopulmonar de la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias, CEMIUC, Madrid. También perteneciente a esta gran institución del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, con el grado de teniente. Muy bien, y tengo mi experiencia laboral, lo más resumido y actual, hasta hoy en día, trabajo de 2015 hasta hoy en el Hospital de Emergencias Villa El Salvador, como licenciado especialista. Hoy en día, en el servicio de emergencia. Desde el 2021 hasta la actualidad, me desempeño también en enfermera especialista en traslado aeroasistido del paciente crítico en Aire Majoró. De repente, colegas que están presentes en Trujillo, Arequipa y todo el Perú, nosotros vamos a las UCIs o las emergencias para trasladar a sus pacientes a hospitales más complejos aquí en Lima. Ya, 2020 hasta la actualidad, docente de la Universidad Científica del Sur, y del 2014 al 2023 trabajé en el Hospital de Guillermo Calín de la Fuente en el área de emergencia. Muy bien, estimados. Una pregunta. ¿En qué, en qué, en qué patologías nosotros utilizamos los drenajes torácicos? ¿Me pueden responder en el chat así rápidamente? ¿En qué patologías nosotros, los licenciados de enfermería, sabemos en dónde vamos a utilizar los drenajes torácicos? En el hemotórax, muy bien, Cindy Centeno, excelente. Quiste hidatídico, neumotórax, excelente, ¿cierto? Perfecto, muy bien, están atentos, eso es muy bueno. Muy bien, vamos siguiendo con nuestra ponencia y vamos a ir viendo ya también las patologías que ustedes han mencionado y que muy bien, el hemotórax, correctamente, como lo vemos en la radiografía que se está mostrando en este momento, ¿no? El ingreso, pues, hemo, sangre, ¿cierto? Sangre en la cavidad pleural. Excelente, y como lo estamos visualizando en la radiografía que les estoy mostrando en este momento. Luego tenemos otra patología muy famosa, ¿cierto? Para utilizar en estos drenajes torácicos, ¿cierto? El neumotórax, que es aire, ¿no? Acumulación de aire en la cavidad pleural. El derrame pleural, ¿cierto? Aquí, como vemos, es donde va a ingresar, pues, la acumulación de líquido, ¿cierto? En el espacio pleural, el cual va a reducir la capacidad del pulmón. Y finalizando, los cuatro más grandes y que más persisten en las emergencias, en las urgencias, en las UCIs, también tenemos el empiema, que es la acumulación de pus en el espacio pleural.
¿correcto? También tenemos esa radiografía que la podemos visualizar correctamente, ¿ya? En este caso. Excelente, muy bien. Y entonces vamos a ingresar poco a poco a ver sobre fisiología. Rápidamente, un recordatorio muy rápido para que no aburrirlos con la fisiología, que sabemos que cuando lo hemos llevado nosotros o estudiado, es muy grande y muy extenso. Pero vamos a verlo resumido para que ustedes lo puedan entender y puedan recordar más que todo, ¿correcto? Sabemos que a nivel nacional, estas patologías como el neumotoras, empiema, derrame pleural, surgen cada día mucho más en las emergencias y las urgencias y deben ser tratadas inmediatamente por profesionales que estén capacitados, que tengan experiencia, que tengan experticia, ¿correcto? Para así restabilizar al paciente o estabilizarlo, ¿no? Reexpandir ese pulmón que en ese momento necesita el, el apoyo, ¿no? Para poder nosotros salvaguardar la vida a estos pacientes que llegan a las emergencias o a las urgencias. Este personal de enfermería que debe estar siempre preparado. ¿Quiénes son los que están en la atención 24 horas del día? Somos nosotros. En las emergencias les pregunto, ¿están los médicos especialistas siempre, el asistente? No, siempre vamos en shock trauma. ¿A quién encontramos en el MINSA, en el de salud? Los encontramos a los Rs, al R1, al R2, ¿no? Ellos nunca se olviden, ya vamos entrando, ya nunca se olviden que ellos son aves de paso. ¿Quiénes son los que más manejan esas patologías? Casi siempre somos nosotros. Por eso, poco a poco en nuestra diapositiva, vámonos a ir dándonos cuenta cuál importante es la labor del licenciado de enfermería en estos casos. Muy bien, vamos introduciendo poco a poco qué es un drenaje torácico, ¿cierto? Ya lo hemos mencionado para qué sirve, ¿no? ¿Para qué sirve el drenaje torácico? Pues es un sistema sofisticado que sirve para colocarlo en la pleura o mediastino para facilitar la eliminación del contenido. Puede ser líquido, puede ser aire o gas, o puede ser pus, ¿correcto? Muy bien, y vamos a ver que estos procedimientos que hoy en día realizamos en el siglo XXI viene pues desde hace muchos años, más de aproximadamente 2400 años, ¿correcto? Entonces, en 460 años antes de Cristo, imagínense, Hipócrates describía el uso de estas herramientas, pero ¿qué eran? Tubo de estaño, ¿ya? Para colocar estos drenajes, ¿cierto? Y para poder así evacuar la pus en esa posición del pulmón, en la pleura, ¿correcto? En 1709, ¿correcto? Aquí Borja describió aforismos. ¿Para qué? Para conocer y curar las calenturas, estimados. Aquí ya va a venir los tubos flexibles con perforación lateral, o sea, en la punta, ¿correcto? En la punta. Ya iban avanzando poco a poco. En 1873 hubo ya denominación de uso del tubo de caucho, fuerte, duro, ¿no? Natural, en ese caso, para drenajes también de la pus en las pleuras. Ya en 1961, desde ese año, ya Cherwell, ya Medical, es una conocida, ¿cierto? Empresa, por primera vez introdujo el catéter plástico, que hoy en día ya está sofisticado por grandes empresas, ¿cierto? Que lo tenemos en materiales como el Pleurovac, que es un material excelente que lo vamos a ir conociendo también durante la diapositiva, ¿cierto? Y pasamos ya de entrando al cajón de la anatomía pleural, ¿cierto? ¿Qué es la pleura, estimados? La pleura viene a ser la membrana fina, ¿cierto? Serosa, compuesta de células que recubre, pues, de manera delgada una lámina, pues, de tejido conectivo que rodea, pues, los pulmones
y la caja torácica, ¿ya? Para que se pueda expandir, ¿ya? Expande y reduce la capa torácica para que no haya fricción. Es como una almohadilla, ¿correcto? Esa es nuestra pleura. Existe la pleura parietal y la pleura visceral, ¿ya? La pleura parietal, ¿ya? Parietal hacia la pared, ¿ya? Reviste la pared torácica, diafragma y el mediastino, ¿correcto? Eso es para recordar, estimado colega. La pleura visceral, ¿ya? O sea, más adentro, más interna, cubre el pulmón, ¿ya? Y la cisura interlobar, que viene a ser, pues, la pleura pulmonar, ¿correcto? Aquí tenemos que ver los procesos, conocer las presiones que tenemos dentro del pulmón, ¿correcto? En reposo. ¿Qué nos dice el reposo? En el reposo vamos a tener una presión barométrica, ¿ya? O una presión alveolar, tener una de 760 miligramos de mercurio, imagínense, en reposo. Pero ¿qué sucede en la inspiración? En la inspiración es el momento la primer momento de la respiración, ¿cierto? La inspiración y la expiración para hacerle recordar. Entonces, en la inspiración vamos a tener presión alveolar menor a la presión atmosférica. ¿Esto qué quiere decir, estimado colega? Que aquí va a haber una gradiente de -10 dentro de la presión de pulmón. Entonces, ¿en cuánto se va a convertir esta presión? Entonces va a pasar a disminuir a 750 miligramos de mercurio. Luego, al tercer momento, vamos a tener la expiración, ¿cierto? Aquí la presión alveolar va a ser mayor a la presión atmosférica. Colega Cristian, ¿y qué significa ello? Ello significa que la presión alveolar o la presión barométrica va a tener una gradiente de +10. O sea, estamos hablando relativo al reposo, ¿correcto? Va a tener de 770 miligramos. ¿Y por qué me habla usted de presión alveolar? ¿Qué significa ello? Ah, pues es para que ustedes puedan entender que el espacio pleural, cuando lleguemos a tocarlo y a verlo, ¿cierto? La presión intrapleural va desde -4, o algunas literaturas dicen de -2 a -8 centímetros de agua, pues esto va a mantener el pulmón expandido y ambas pleuras unidas. Entonces, colega, cuando ingresa o cuando hay una acumulación de líquido, de sangre, de pus, ¿cierto? Una fuga, ¿qué va a suceder? Entonces no va a tener, pues, lo mismas presiones barométricas, ello va a haber expansión o reducción del pulmón, estimados colegas. ¿Qué va a haber ahí? Esa es una pregunta para poder seguir, a ver si me están entendiendo. Si va a haber pus, va a haber hemotórax, va a haber empiema, va a haber neumotórax, ¿qué va a haber? Reducción, ¿cierto? Va a haber reducción, se va a atrofiar, ¿cierto? Muy bien, excelente, excelente Angie, Evelyn, gracias. Y muy bien, va a haber reducción, va a haber un colapso, ¿cierto? Para ello, vamos a tener dificultad respiratoria, va a tener el patrón respiratorio alterado, va a haber diaforesis, ¿cierto? Cianosis, etcétera. Y vamos a ir poco a poco. Vieron que es tan fácil recordar, ¿cierto? Además, podemos mencionar que el fluido pleural, ¿no? Lubrica la superficie pleural propiamente dicha, ¿ya? Favorece, pues, al deslizamiento durante el ciclo del respiratorio, en la aspiración, a la expansión, ¿cierto? A la aspiración, a la reducción o contracción del tórax, ¿no? Y esta producción va a dar, pues, que la pleura da una producción de 25 a 100 mililitros por día. Drenaje se da por sistema linfático de pleura visceral, ¿correcto? Bueno, eso es para que haga un recordatorio. Y bueno, lo que yo les mencionaba, estamos aquí en la acumulación de agua, aire, sangre u otros líquidos, ¿no? Como pus. Entonces, ellos se encuentran en el espacio pleural y vamos a obtener, pues, reducción de la caja torácica, ¿cierto? De la pleura la va
va a aplastar, ¿no? Va a tener ese forzamiento hacia nuestro pulmón. Entonces va a terminar colapsándose, ¿ya? Y esto nos va a llevar ¿a qué? A la hipoventilación alveolar. Y luego nos va a llevar a conllevar a la hipoxia, ¿cierto? Luego va a venir la hipoxemia, ¿cierto? Si hablamos de anatomía, vamos a pasarnos toda la tarde, pero esto es lo principal. ¿Correcto? Y por eso es muy importante recordar las presiones barométricas, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que actuar inmediatamente en estos casos, descomprimir este caso si lo vamos a ver, si lo tenemos presente, y darle una buena resolución a este problema de estas patologías. ¿Y cómo se va a obtener la resolución de estas patologías que acabamos de mencionar? Con el ingreso del drenaje torácico, la inserción del drenaje torácico. Entonces, el drenaje torácico viene a tener sus objetivos, ¿no? ¿Por qué tengo que yo utilizar el drenaje torácico? ¿No? Para facilitar que la extracción, la remoción del líquido, de sangre, de pus, ¿cierto? De aire, ¿dónde? En el espacio pleural, estimado colega, ¿ya? O el mediastino, ¿ya? Restablecer ¿qué? La presión negativa que viene y que lo contiene la presión barométrica, ¿correcto? Eso nunca se deben olvidar, ¿ya? Fomentar el intercambio gaseoso adecuado a través de la expansión pulmonar, ¿correcto? Muy bien. ¿Y en qué casos está indicado el drenaje torácico? Ya lo hemos mencionado, ¿cierto? En el neumotórax, en neumotórax de tensión, en el hemotórax, en el derrame pleural, ¿ya? En el empiema, en el quilotórax que algunos mencionaban, y en el derrame pleural neoplásico, que en estos pacientes muchas veces, por ser inmunosuprimidos, también tienen y conllevan estas patologías, y en los posoperatorios de cirugía torácica y cardíaca que se ven también complicaciones. Contraindicaciones, también hay que recordar. Hay contraindicaciones absolutas, o sea, que sí o sí no se debe realizar el procedimiento. Sí o sí no se debe realizar el procedimiento. ¿Cuáles son estas dos indicaciones? Necesidad urgente de una taracotomía, ¿ya? Extracción del pulmón, o sea, eso se hace ya intervenciones quirúrgicas de pulmón o tórax abierto, ¿ya? Y pulmón adherido completamente a la pared torácica, ¿correcto? Esas dos son contraindicaciones absolutas. Contraindicaciones relativas que vamos a ver, aquí nos podemos nosotros entender como licenciados de enfermería y profesionales preparados, especialistas, que vamos a tener un riesgo-beneficio, como en todo procedimiento, ¿cierto? Si el paciente llegó en emergencia, ¿no? Les cuento un caso. Llega el paciente a shock trauma de mi hospital, donde yo trabajo, en el MINSA, ¿no? Llega este paciente con, por una arma blanca. Ya, listo. Ingresó a la pleura, ¿no? Y hay un derrame pleural. Entonces, hay que evaluar inmediatamente radiografía portátil, ¿no? Inmediatamente y ver que este paciente hay que colocarle el drenaje torácico y resolverlo. Pero en las contraindicaciones, ¿quién más relativas? ¿Quién sabe si este paciente, pues si el paciente no está consciente, toma anticoagulantes? ¿Quién sabe en ese momento si nadie conoce al paciente, lo trae la policía, ¿cierto? Y nosotros hacemos el procedimiento con el médico especialista en este caso. Entonces son contraindicaciones relativas, pacientes con coagulopatías, consumo de anticoagulantes e infección local de la piel, que esto sí se puede verificar inmediatamente, ¿correcto? Esas son contraindicaciones relativas. Podemos ver que en el paciente que está hospitalizado y necesita un drenaje torácico, uy, no, licenciado médico, pero el paciente toma aspirina, ¿correcto? Pero si no le ponemos el drenaje torácico, se muere. Ahí cambia la cosa, ¿cierto? Esas son las contraindicaciones relativas, ¿correcto? Muy bien, existen varias técnicas, como la percutánea, quirúrgica, a ciegas y guiada por imagen. Todos los colegas que están, o algunos colegas de los que están conectados, ¿cierto? ¿Cuál es la técnica que mayormente se utiliza?
¿cuál es la mayor técnica que utilizan en sus emergencias, en las urgencias? Porque si yo les hablo de UCI, en la UCI ya no utilizamos la más típica, sino por ecografía, ¿cierto? ¿Cuál es la que más utilizan las emergencias y las urgencias? Los médicos emergenciólogos. ¿Cuál es la que utilizan? Este profesional que está capacitado, preparado, con mucha experticia. Muchas veces en los hospitales MINSAS no tenemos ecografía. Nosotros ahí utilizamos este personal capacitado, lo utiliza a ciegas. ¿Por qué? Por la experiencia, por la experticia, ¿correcto? Ello es lo que utilizamos casi siempre en los hospitales eh, públicos, ¿ya? Y muchas cosas que vamos a ir viendo poco a poco nosotros. Entonces, existen la percutánea, la quirúrgica, las ciegas y guiada por mi imagen, que es prioritariamente la guiada por imagen, es la que se debe recurrir, ¿ya? Es la que se debe recurrir, ¿ya? Porque no queremos complicaciones con el paciente. Pero lamentablemente en los hospitales mayormente públicos hacemos a ciegas, lo hace el médico, nosotros como enfermeros especialistas, ¿no? Con en drenajes torácicos vamos viendo la fisiología del paciente, su anatomía, si es flaquito, si es delgado, si es gordito, cambia a veces los ingresos del catéter, de los troca, que son en estos casos para poner los drenajes torácicos, ¿ya? Las a ciegas es rápida, útil para todas las indicaciones, ¿cierto? Y difícil en derrames locuados, o sea, muy complicados, ¿ya? Y la guiada por imagen requiere experiencia ecográfica, ¿ya? Colocación precisa y óptima, que es lo mejor, ideal en derrames locuados, o sea, en los derrames muy complicados, ¿correcto? La quirúrgica se hace, pues, propiamente dicha, compleja, más dolorosa, más traumática, permite el examen digital pleural, ¿no? Útil para los drenajes gruesos. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos lo que estamos hablando. Tubos de drenaje torácico hoy en día. Los tubos de drenaje pleural siempre deben de ser estériles, estimados. Flexibles, ¿ya? Multifenestrados, ¿ya? ¿Qué es fenestrado? Que todo material fenestrado, ¿cierto? No trombogénico, pues la parte distal, ¿cierto? Debe tener sus agujeros para poder así verificar que estamos llegando a la pleura, a la salida del aire, o sangre, o pus, ¿ya? Y también para que no se pueda obstruir ese líquido que tiene que salir, o aire también, ¿correcto? Además, suelen estos tubos de drenaje, hoy en día, suelen traer, pues, eh, una línea de contraste radiológico, ¿correcto? ¿Por qué? Porque esta línea de contraste radiológico nos va a permitir visualizar inmediatamente, ¿no? Comparándolo en la radiografía, si estamos in situ, ¿ya? Si es que está in situ, si es que necesita ingresar más o retirar más o unos cuantos centímetros hacia afuera o hacia dentro del paciente, ¿ya? Existen drenajes también finos, ¿ya? De 10 o de 12 frames, ¿ya? En PleuroCAC, que es la marca mayormente conocida en estos procedimientos. El de mayor diámetro de 20 a 32 frames, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a elegir? ¿Cómo elegir nosotros el tubo para cada patología? Aquí lo tenemos. En el neumotórax grande, mayor de 2 centímetros, o atención, es de 16 a 12 frames. En neumotórax pequeños, ya vamos a utilizar de un calibre de 8 a mayor de 14 como máximo. En neumotórax bajos, ventilación mecánica, estos tienen que ser un poco más gruesos, ¿cierto? Para que ayude a la expansión, ¿no? Del pulmón en este momento, porque está bajo, ¿no? Presión negativa, que es la ventilación mecánica, ¿cierto? En derrames pleurales, derrames serosos, ¿ya? De 16 a 24 frames, ¿ya? Derrames maligno o locuados, ¿ya? De 8 a 14. Y estos, no se olviden,
derrames malignos o locuados, los drenajes locuados, deben de colocarse no a ciegas, ¿ya? Sino deben de colocarse guiada por imagen, ¿correcto? En el hemotórax, por ser sangre, es un poco más de diámetro, ¿no? De 32 a 40 frames. En el empiema podemos utilizar de 28 a 32 frames, ¿ya? Estudio de imagen, preinserción. ¿Serán importantes? Claro que sí, para ver en qué posición, en qué segmento tenemos que ingresar más cerca del tórax o del cada espacio, ¿cierto? De cada espacio de la, de los, de las fosas intercostales, ¿cierto? Entonces tenemos que verificar por radiografía dónde va a insertar o dónde va a ser la inserción el médico especialista. Por eso sirve cómo tenemos la presentación de los pulmones en este momento, dónde se encuentra mayormente el derrame, dónde se encuentra el líquido, la sangre. Por eso es importante la imagen de la preinserción. Ya servirá, como dicen, para el lugar de la inserción y la dirección del drenaje. ¿Ya? Si no se puede aspirar libremente aire o líquido con una aguja durante la anestesia, ¿ya? La inserción del drenaje se hará bajo una guía ecográfica o por una tomografía. Posición del paciente siempre tiene que ser en decúbito dorsal, ¿cierto? Posición supina, con ligera elevación de la cabeza, ¿ya? Leve rotación del emitora, donde vamos a hacer la inserción, ¿ya? Brazo, donde en el lugar donde vamos en la dirección a colocar, tiene que ir por encima de la cabeza. Eso nunca se deben de olvidar, ¿cierto? Eso lo saben los colegas ya con experiencia y que hacen estos manejos de procedimientos en las emergencias o en las UCIs mayormente. Muy bien, entonces tenemos en este caso, por favor, ¿listo? En este caso tenemos medidas que tenemos que tener en cuenta. Toracocentesis diagnóstica. Tenemos que tener la premedicación, siempre la asexia, la anestesia local y pacientes bajo ventilación mecánica y PIG elevado. ¿Qué tenemos que tener presente? Medidas importantes que nosotros debemos de tomar en cuenta como profesionales capacitados, especialistas y preparados, ¿cierto? Hacer siempre lo correcto, correctamente. ¿Ya? La premedicación. Tenemos que tener el midazolam, ¿cierto? El midazolam yo les puedo, en el adulto que tengo mucha más experiencia, 2.5 con un peso de 70 a 65, ¿cierto? Entonces agregamos fentanilo, 1.5 cc, y vamos a obtener, pero tenemos que tener cuidado, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué nos menciona esta diapositiva la atropina? Porque el fentanilo puede conllevar, el midazolam suprime y el fentanilo comienza, ¿qué hace? ¿Cuál es alguna causa que nos puede tener el ingreso o la administración del fentanilo? ¿Qué nos puede conllevar el fentanilo, estimados colegas? ¿Qué puede causar? ¿Qué puede causar el fentanilo en el paciente? Va a haber depresión respiratoria ya. Otra patología que nos puede causar. ¿Por qué atropina? ¿Por qué atropina? Tengo que tener en cuenta qué hacen los colegas de UCI cuando está con la frecuencia por 50, 55, también, ¿cierto? ¿Qué puede causar? En este caso, si la frecuencia cardíaca cuando tienes en ventilación comienzas a bajarle el fentanilo inmediatamente, puede hacer, en este caso, presentar inmediatamente bradicardias, ¿no? Paro, excelente, muy bien, William, ¿cierto? William Walter Zamudio, bradicardia.
Evelyn Cabrera, ¿nos puede conllevar hasta el paro? Sí, porque si vemos las patologías de neumotoras, hemotoras, ¿no? Propiamente en esos casos, si hablamos de ello, vamos a obtener que, además de la compresión torácica que va a haber, ¿no? Del pulmón, ¿afecta qué? Afecta a la contractibilidad del corazón, ¿cierto? Va a haber cardiopatía inmediatamente, ¿ya? Eso es lo importante, lo esencial del personal de enfermería, pues que nosotros tenemos que saber manejar ello, ¿correcto? Por eso somos profesionales, por eso nos basamos a fundamentos científicos, ¿ya? A la asepsia, a precauciones de barrera para evitar minimizar las infecciones, ¿no? Que se pueden transmitir en este procedimiento, ¿ya? Que eso debemos evitarlo, ¿correcto? Muy bien. Muy bien. Entonces, también podemos ver si es que se necesita rasurado de la parte donde se va a hacer la inserción, ¿ya? Entonces, vamos a tener que hacer la asepsia con povidona ayudada en algunos casos y que el más utilizado es la clorhexidina, ¿cierto? Al 2%. Anestesia local con la lidocaína al 1%, sin epinefrina, en mayor sea el caso, ¿cierto? Que viene en una ampollita de 10 a 20 cc y aplicarlo pues en la piel, ¿no? Ingresando poco a poco al músculo intercostal, ¿cierto? Poco a poco lo vamos ingresando a la aguja y vamos inoculando al periósteo y a la pleura propiamente. Y cuando el médico ingresa a la pleura, hace una aspiración verificando si está en la posición correcta. ¿Ya? Pacientes bajo ventilación mecánica, estimados colegas presentes, y con PIC elevado. ¿Cuál es el PIC normal de una persona? Escriban perfecto. Maricela Zamata, 5, ¿cierto? Muy bien. Entonces, hablamos de PIC elevadas 8, 10, 12, como en el COVID, ¿sí? ¿Se acuerdan, no? Era 14, 15, 16, ¿no? En estos casos tenemos 8, 10, 12. ¿Qué tenemos que hacer en este procedimiento? Tenemos que reducir progresivamente, pues, el pic del paciente antes de hacer la inserción. Preparar en este momento a los pacientes, irle bajando el pic. No de 12 le voy a bajar a 5, ¿cierto? Los colegas de UCI, los intensivistas, ¿cierto? Yo voy bajando progresivamente. Yo voy calculando la hora. Yo coordino con mi médico que va a hacer la intervención, ¿correcto? ¿Para qué? Para evitar que cuando se espanta con el pic, ¿cierto? La expansión, pueda que el médico debe tener pues mucha experiencia de repente, pero como está en ventilación mecánica puede perforar, ¿cierto? Puede ser un neumotórax, un hemotórax, un derrame pleural mucho más grande, lo puede complicar. Hay que evitar ello, estimado colega. ¿Correcto? Muy bien, sistemas de drenaje. Vemos en este momento, de repente, eh, suelen utilizar hasta hoy en día la botellita, ¿cierto? Las botellas de Bulao, ¿cierto? Muy utilizadas. Bueno, en un hospital ya muy poco se utiliza ello, casi no, pero sí utilizamos el Aquastar, ¿no? Que viene de Pleurovac, Aquasal, y el sistema digitales como el Tofaz, pero que yo no lo he visto solamente una vez, pero en una institución privada. Los más utilizados, en la botella de Buloau, que se va a insertar, pues, quien no lo ha preparado hace años, ¿cierto? No sería mentirle, ¿no? De 350 a 200 cc de agüita estéril, ¿cierto? Para poder hacer el sello también del paciente. Y el Pleurovac, que es lo que más utilizamos en las emergencias, ¿ya? En las UCIs, y también lo utilizamos propiamente en los traslados aéreos de pacientes de críticos. Cuando yo llego, les digo, cuando yo llego a una ciudad, provincia del Perú, ¿cierto? Yo voy a varias, ya a varias, a traer en el mes viajo 5 o 6 veces como máximo. Ya en el COVID viajábamos bastante. Y en este caso, con los drenajes torácicos, aún encuentro bastante botellas de Bulao. ¿Ustedes creen que es posible que una botella de Bulao ingrese pues a un avión
y con la presión atmosférica pueda resistir y que no se ocluya, no. Nosotros estamos preparados, ¿cierto? Con ese dispositivo de Pleurovac. Nosotros tenemos que cambiar todo el material, ahí ven a Cristian, ¿cierto? A su ponente hoy día, haciendo el trabajo. ¿Y para qué? Los colegas son muy asequibles en provincia, te ayudan en todo momento, ¿ya? Cambiamos todo el dispositivo que nosotros llevamos para poder así hacer el traslado asistido protectivo de este paciente, ¿correcto? Que amerita un cuidado muy especial. Y los principios de funcionamiento, ¿no? El sello que es tan importante, el sello de agua, la trampa de agua, como lo llamen ustedes, ¿ya? Ese consiste en la conexión desde la cavidad pleural a un sistema valvular hidráulico unidireccional, ¿correcto? Ya que corresponde a una varilla sumergida en la cantidad de agua, ¿no? Que es máximo 12 cc, ¿ya? Introducida esa varilla, ¿correcto? Para poder ir midiendo nosotros en cada turno la extracción, ¿cierto? De este líquido o sangre o pus, ya en ese momento, ¿correcto? Muy bien. Bueno, la imagen es para que sepan ustedes que la botellita ya no sería habitual. Imagínense para aspirar al paciente en estas botellitas. De repente alguno por ahí lo dice que todavía lo utilizan, pero qué engorroso, ¿cierto? Preparar estas tres botellitas. Yo me acuerdo que en Piura, yo soy de Piura, allá lo utilizábamos, ¿correcto? En el hospital donde yo hacía mi internado, ya en el 2010, ¿correcto? Yo me acuerdo, yo lo he preparado, por eso les digo, ¿ya? Y hoy en día que nosotros utilizamos el Pleurovac, pues es algo, una herramienta súper sofisticada, ¿cierto? Que ya tiene hasta las medidas que nosotros no podemos ni olvidarnos, ni fallar en la preparación. A ver, falla en una preparación de sello en el Pleurovac, ya no sirve. Si tú le metes 35 cc en el sello, no sirve, estimado colega. Yo te digo con la experiencia que vamos a ir viendo poco a poco aquí, en el sistema de Pleurovac, vienen varios dispositivos, ¿no? El tubo de succión, las cámaras recolectoras, como lo pueden ver aquí, que les estoy mencionando, ¿ya? La cámara de aspiración, el aire ambiente, la cámara de control de succión, ¿correcto? Y lo más importante, cámara de sello. Esta viene ya con un dispositivo como jeringa precargada. Ustedes lo abren y lo van a llenar solamente, y van a ver que cuando lo preparen casi siempre, van a darse cuenta que mide 20 cc en el sello de agua, en el Pleurovac, ¿correcto? Porque ya viene una botellita. Muy bien, ¿y qué materiales, estimado colega Cristian, debo utilizar, cierto? Para introducir estos drenajes torácicos. La anestesia, no se debemos olvidar, ¿cierto? La anestesia local. ¿Va a haber incomodidad? Claro que sí. A ver que te ingresen un tubo por el tórax. Lo vas a sentir igual, ¿cierto? Pero vamos a disminuirle el umbral del dolor, ¿correcto? Aguja intramuscular. ¿Qué número A? 21, 18 de repente, ¿cierto? Jeringa de 20 cc. Solución antiséptica, que ya lo hemos mencionado, la clorexidina. ¿Cierto? Solución antiséptica, paños estériles para campos, o los campos estériles, ¿cierto? Los guantes estériles, ¿ya? Los guantes estériles, apósitos y gasas, instrumental, la pinza y más, la pinza, pues la más conocida que ustedes deben de acordarse y tener a la mano, la pinza mosquito, que lo utilizamos para muchas cosas, ¿no? El crile y las tijeras. El tubo propiamente dicho de drenaje torácico, ¿ya? Elegido según el frames que nosotros amerita en ese caso, la sutura de seda, ¿ya? El bisturí para aperturar inmediatamente el sistema de drenaje Pleurovac, ¿ya? Y si tienen de repente la botellita de blog. Muy bien, vamos a ver rapidito, solamente 4 minutos, este videíto. A ver si lo pueden escuchar. Me avisan si lo escuchan.
No se escucha, ¿No se escucha? Muy no se bien. Si escucha. no se escucha, yo lo voy hablando. Sí. En este momento, el personal de enfermería está preparando el pleurobá como viene. Así como lo ven, viene cubierto. La parte de adentro es la que viene ya, debe estar estéril. En este videíto, ¿cierto? El colega debe de tener guantes estériles. Ahí una objeción. Pero va a ser el procedimiento de cómo es el llenado. ¿Correcto? Atentos. Como hemos repetido, las tres cámaras, ¿ya? Donde va a completar, a drenar la sangre o pus que tiene el paciente. En la parte inferior tiene una tablilla para que tenga una sostenibilidad vertical. Y vamos a utilizar agua estéril para llenar la cámara. Miren, la cámara de control de aspiración vamos a llenar en este momento, porque lo voy a utilizar. Va a haber aspiración continua. Lo tengo. Lo va a introducir. ¿Hasta cuándo? Depende de la aspiración que nosotros tenemos, quisiéramos tener, ¿ya? Si queremos 15 o 20 de aspiración, como lo marcamos. 15 y 20, como lo menciona aquí, o como lo podemos visualizar en el video. A ver, vamos a ver hasta dónde lo llena el colega. Está llenándolo ahí, si pueden visualizar el llenado ustedes. Y cuando estamos llenando el suero, estamos viendo que cambia de color. El colega lo está llenando hasta 20 de succión, ¿cierto? Ahí solamente hay 18. Va a volverlo a llenar 2 centímetros, miren. Y va a llenar hasta 20. Muy bien, lo cerró. Ahí lo cerramos. Ahora va a llenar la cámara de sello de agua. Ese embudo que ustedes ven allí es la precargada, ¿correcto? Ya viene adaptado. Solamente lo llenamos el RAS y lo, y lo podemos introducir y va a quedar a 12C. Ahí le faltó un poquito. Miren, si se dan cuenta, cuando lo llena, no lo llena al ras. Por eso le va a faltar en este video. Miren, y no llega, no llegó. Debe llenarlo hacia el ras. Por eso lo va a volver a llenar él. ¿Ya? Muy bien. Pero tiene que estar hasta el ras para que llegue a 2 centímetros. La indicación es ella, ¿correcto? Y lo que está mostrando es el tubo que conecta con el tubo que tiene insertado ya el paciente en la pleura, ¿correcto? ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta nosotros que está permeable? ¿Cómo nosotros vamos a dar cuenta que está permeable esta inserción de tubo de drenaje torácico, estimados colegas? Cuando el paciente, pues, cuando conectamos el tubo hacia el drenaje, es que tiene que fluctuar, ¿cierto? Tiene que fluctuar en el sello, ¿cierto? Tiene que fluctuar, ¿ya? Si no, también podemos hacer que el paciente tosa para ver si hay fluctuación, ¿ya? Y ahí vamos a ver. Correctamente, Evelyn Cabrera. En ese video, la objeción era que el colega debe hacerlo los, con la mayor prevención, ¿cierto? Con las técnicas estériles. Muy bien. Entonces, cuidados inmediatos, mantener el equipo mínimo a 100 centímetros, 1 metro debajo del paciente, del tórax del paciente. Nunca elevar, nunca elevar el equipo por encima del tórax, ¿ya? Porque
El líquido se puede regresar, ya se puede obstruir y puede llegar también al espacio pleural. ¿Ya? El sistema debe permanecer en posición vertical, ¿ya? Bien paradito, como lo vemos en la imagen, y evitar y corregir acodamientos, ¿ya? Que es el ordeñamiento, que nunca nos vamos a olvidar de ello nosotros, ¿no? Nosotros somos especialistas, rápido corremos, ¿no? Vemos que está, no se fluctúa. Ah, ya sabemos, al toque, lo ordeñamos, ¿cierto? Y con esas maniobras siempre lo volvemos a utilizar y que funcione correctamente siempre, ¿cierto? Cuidados posteriores del drenaje torácico, eh, esa oclusión del punto de punción con compresas o apósitos estériles, procurando que el tubo quede hacia adelante para evitar acodamientos. Si nosotros tenemos que hacer un control, sí, ya, control radiológico, la conexión a la toma de vacío, si esto fuera necesario, ya, en aquellos pacientes con derrames y neumotoras muy grandes, tenemos que ver que la descompresión, la salida de sangre, sea progresiva, estimado colega. ¿Ya? Vamos a ir pinzando. Si sale demasiado sangre, demasiado líquido, hay que prevenir lo que también puede suceder en nuestros pacientes. Se pueden complicar, no solamente en nuestro procedimiento, sino a posterior. ¿Cómo? Clampamos, ¿no? Si lo vamos a sacar 3.000 de sangre, imagínense cómo se va a poner el paciente. Va a haber hipotensión de repente, ¿cierto? Eso nosotros tenemos que evitar. Por ello, no hay que descomprimir inmediatamente en estos casos los drenajes torácicos, ¿ya? Evacuar gradualmente cada 500 cc. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Ya? Cuidados por turno. Revisar las conexiones. Ya hay que dejarle pues al colega también eh, muy bien cuidado el paciente, oscilando el drenaje torácico o burbujeo siempre, ¿no? El tener en cuenta que puede obstruirse, acodarse en cualquier momento. Cuando quiero movilizar al paciente, tengo que ocluir también el sistema, ¿correcto? Para evitar estos traspases de el líquido hacia la cavidad pleural, ¿correcto? El control de signos vitales y constantemente los signos y síntomas que puede presentar en este caso los pacientes para podernos prevenir, ¿no? Y tener un soporte vital inmediato en la hospitalización, en las UCIs, también en las emergencias, ¿correcto? Indicaciones de clampaje. ¿Cuándo solamente se debe clampar? Miren, no hay ninguna otra situación, nos refiere. Cuando el sistema tenga que ser elevado por encima del tórax del paciente antes de cambiar el equipo tras una desconexión accidental para intentar localizar el origen de una fuga, cuando se valora la retirada del tubo torácico, ¿cierto? ¿Por qué lo tengo que clampar? Porque tengo que hacer una maniobra de Valsalva, ¿no? Para ver si este paciente, pues ya puede expandir el tórax individualmente, solo, sin la necesidad del tubo de drenaje, ¿ya? Muy bien, aquí vamos a pasar a las complicaciones, pueden ser parietales, viscerales, infecciosas, técnicas y, y sistémicas, ¿ya? La mayormente complicaciones, la perforación pulmonar con fístula broncopleural, ¿ya? O la perforación cardíaca, diafragmática y de órganos abdominales. Eso es cuando se hace, pues, a ciegas, ¿correcto? Muy bien, indicaciones generales que tenemos que tener en cuenta para eh, retirada del drenaje torácico, cuando vemos y evaluamos y vemos nuestro balance, ¿cierto? Drenaje menor a 100 cc en 24 horas. Esa es una característica que nosotros debemos informar inmediatamente al médico que está a cargo del paciente para la posible retirada del drenaje torácico. La oscilación menor de 2 centímetros de la columna del líquido, ¿ya? Que es el del sello, y ausencia de burbujeo en Basalva. Ya saben, ¿qué es Basalva? Es cuando nosotros le pedimos al paciente que inspire y tenga por unos segundos el aire dentro de él, ¿correcto? Que lo tenga ahí. Esa es una maniobra de Basalva. Vamos a ver si se expande o no, si hay burujeos o no, ¿correcto? Eso es lo que no debe haber en ese momento, fugas. Buena respacción, ¿no? Pulmonar comprobada mediante la radiografía o la tomografía o a la auscultación, estimados. Licenciado, 2 minutos más, por favor. Gracias.
Perfecto, ¿ya? Y cuidados, pues, especiales, y después de la retirada, tenemos que tener en cuenta la radiografía tras la retirada de después de 3 horas, ¿ya? En caso de sospecha de neumotoras, avisar al médico, solicitar una radiografía y volverle a colocar el drenaje torácico si lo amerita inmediatamente. Muy bien, conclusión. Los sistemas de drenaje pleural son dispositivos sumamente, pues, importantes para la práctica de la cirugía de trauma, cirugía general y cirugía de tórax. ¿Ya? Sin embargo, su manejo es muy bien conocido. ¿Ya? Hablamos peruano, a nivel nacional es bien conocido, lo manejamos muy bien, y para la solución de estas patologías que se nos pueden presentar y que lo manejamos en las emergencias y urgencias en altas tasas, ¿correcto? Muy bien, les dejo este pensamiento, me lo contaron y lo olvidé. Para aquellos que no han estado en esta ponencia, lo vi y lo entendí, como muchos de ustedes, lo hice y lo aprendí. Eso quiere decir que si yo practico, la práctica hace al maestro, ¿cierto? Y nunca lo voy a olvidar. Muy bien, eso es todo por el día de hoy y muchas gracias por su atención.